Muy buenas noches, mis amigos y amigas, les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para mí una alegría poder estar una vez más con ustedes después de 2 días de pausa, pero gracias a Dios ya estamos listos para continuar y les damos la bienvenida una vez más a este subprograma Redescubriendo Verdades. Dios es bueno y Él hace muchas y grandes maravillas. Estamos ya acercándonos pues en esta noche a un tiempo muy especial de estudio y como dije la última vez que estuve con ustedes, nuevamente estaremos tocando un tema sumamente importante como es el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Soy el hermano Jaime Alba para compartir con ustedes la palabra de Dios, ministro la palabra del Señor, congregando en la Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostal, ubicado en Girón Hermilio Balizán, número 669, Jesús María. Con mucho gusto estamos para atenderle y pues compartir con usted la palabra del Señor, compartir cualquier consulta, cualquier duda. Estamos para ayudarle. Sea bienvenido una vez más a nuestro programa Redescubriendo Verdades y pues les dejo con esta alabanza preciosa una vez más mientras estamos ya listos para dar inicio a nuestro estudio. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras. Este es su programa Redescubriendo Verdades. Hermano Jaime Alba con ustedes para compartir momentos preciosos de la palabra del Señor. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir.
la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. Redescubriendo verdades, redescubriendo verdades. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Muy bien, ya estamos listos para dar inicio a nuestro estudio y antes quiero pues mandar saludos especialmente a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Estamos contentos con su sintonía de este programa, Redescubriendo Verdades, con el hermano Jaime Alba. Y quiero mandar también saludos especiales para el hermano Miguel Ramírez, quien gracias a su ayuda y apoyo hemos podido llevar adelante y realizar este programa con el propósito de que usted conozca grandes y preciosas verdades de la palabra de Dios. Agradezco también, por supuesto, a mi pastor Roberto Nix, quien pues nos ha enseñado la palabra del Señor, nos ha instruido y nos sigue instruyendo hasta el día de hoy, así como a muchos de nuestros hermanos en la Iglesia Central. Gloria a Dios. Entonces, estamos listos ya para dar inicio a nuestro programa. Suena la campana y listos con nuestro estudio para esta noche. Una vez más, el tema el bautismo en agua. Y es un tema sumamente importante que he sentido compartirlo 2 veces y este será el mismo propósito, pero con otro enfoque. Empezamos el estudio, el bautismo en agua. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy en día, mi amigo, mi amiga, ciertamente nos encontramos en un mundo que crece en descontrol e indisciplina. Todos se escudan bajo la frase famosa, son mis derechos. Sí, eso es lo que el día de hoy se usa mucho y para pretender hacer conforme a lo que es su agrado, lo que ellos desean, sin respetar para nada o considerar para nada la palabra de Dios. Son mis derechos. Y esto trayendo como consecuencia que cada quien pretenda hacer lo que desee sin que nadie diga nada. Por eso, hoy en día, bajo la supuesta libertad de expresión y la libertad de opciones, se puede cambiar lo que es inmoral a moral y lo que es moral a algo del pasado o anticuado. Así es, hay mucha lucha por cambiar lo que Dios estableció en su palabra y pretender decir que lo que Dios dijo es anticuado, es pasado de moda y que es erróneo. De seguro, el hombre podrá cambiar todo lo que desee y aún poner las cosas al revés, pero una cosa que el hombre jamás podrá hacer es cambiar la palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. En este aspecto, el lugar más seguro al que podemos acudir para saber exactamente qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a cómo ser salvo, mi amigo, mi amiga, no es otra cosa u otro lugar que la misma Biblia, que es, por supuesto, y redundando, es la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuáles son los pasos de salvación que podemos encontrar en la palabra del Señor? En un programa anterior les compartí un poco y esta vez reafirmo lo mismo. Dice la Escritura, la Biblia nos establece 5 pasos de salvación. Estos pasos son cosas a las que nosotros debemos obedecer. Podemos ver los siguientes pasos. La Biblia nos habla
en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en base a Romanos 10:17, la Biblia establece que el primer paso para el camino de salvación, para lograr la salvación en el Señor Jesucristo, la Biblia establece que el primer paso es la fe. Sí, mi amigo, la fe. Cuán importante es mantener y desarrollar fe en el Señor Jesucristo. El libro de Romanos capítulo 10 y el versículo 17 dice así la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí, mi amigo, este versículo nos establece claramente que la fe viene solo y únicamente por escuchar la palabra de Dios. Mi amigo, usted dirá, pero yo tengo fe, yo soy una persona que tengo fe. Sí, pero ¿en qué tiene fe? ¿En qué está basada su fe? ¿Cómo surgió su fe? La Biblia nos responde eso en Romanos 10:17, que dice que la fe viene, surge, se produce, sale como resultado de oír la palabra de Dios. Amigo, amiga, si usted nunca escuchó la palabra de Dios, ¿de dónde entonces es su fe y en qué está puesta su fe? Pero Romanos otra vez dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Así es, mi amigo, mi amiga. Eso es lo que la palabra del Señor nos presenta y eso es lo que nosotros queremos que usted también conozca. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, ese es el primer paso, la fe. El segundo paso que nos muestra la palabra de Dios para la salvación, podemos encontrarlo también en el libro de Lucas. El segundo paso es el arrepentimiento, mi amigo. Sí, el arrepentimiento. En uno de nuestros primeros programas pudimos compartir este tema del arrepentimiento. Y en esta noche veamos pues lo que nos dice el libro de Lucas en el capítulo 13. Lucas capítulo 13, y dice la Escritura, el versículo 3. Gloria a Dios. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El versículo 5 lo reafirma, dice: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así es, mi amigo, el segundo paso para la salvación después de la fe es el arrepentimiento. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, encontramos que la Escritura nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, mi amigo, mi amiga, Dios es tan misericordioso que Él decide no tomar en cuenta los hechos y las cosas que se hizo en el pasado por haber desconocido a Dios. Pero, dice la Escritura, ahora, en este instante, en este momento en que usted entiende que necesita arrepentirse de sus pecados, Dios dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así es, el primer paso es la fe, el segundo paso es el arrepentimiento, el tercer paso es el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Sí, usted tiene que ser bautizado en agua. El libro de Marcos leímos al inicio de nuestro programa, Marcos capítulo 16 y el versículo 16, que la Biblia nos dice claramente, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es, mi amigo, eso es lo que establece la palabra de Dios para nuestra salvación. Fe, arrepentimiento, bautismo en agua. Dice también el libro de Juan, un pasaje sumamente importante, Juan capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5, dice la Escritura: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi amigo, mi amiga, qué palabra más clara podemos encontrar de esta. Jesús lo dijo: si no naces de agua
y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Aleluya. Dios es el que establece el camino y nosotros nos queda obedecerlo. ¿Usted quiere ser salvo? Es necesario que desarrolle fe en la palabra de Dios y en el Señor. Es necesario que se arrepienta de sus pecados, que sea bautizado en agua. Y el cuarto paso es recibir un regalo de parte de Dios, el bautismo o don del Espíritu Santo. Sí, en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, ya el Señor a través del profeta nos daba a la esperanza una promesa preciosa. Ya allí en este libro podemos encontrar que la palabra de Dios establecía algo sumamente especial para nuestras vidas. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, dice la Escritura: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En aquellos días. ¿Cuándo sería aquellos días? ¿Cuándo se cumpliría esta promesa del derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda alma? Mi amigo, gracias a Dios que Dios no nos deja en dudas ni confusos. Su palabra es clara, mi amigo. Sí, Hechos capítulo 2, versículo 38 nos muestra dónde está el cumplimiento de esta promesa preciosa. Hechos capítulo 2, versículo 16 dice, leamos un poco el contexto. Versículo 14 dice la Escritura: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 17. Sí, mi amigo, Pedro, poniéndose en pie y predicando por primera vez el mensaje del Evangelio, él dijo que allí, en ese instante, acababa de cumplirse esa promesa que fue dada en el libro de Joel. Sí, y por eso en Hechos 2:38, el apóstol Pedro predicando respondió a la pregunta de la gente que dijeron, el versículo 37 del capítulo 2 de los Hechos, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así es, mi amigo. Entonces, los pasos para salvación: 1, fe; 2, arrepentimiento; 3, bautismo en agua; 4, el bautismo del Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo; y el quinto paso para su salvación, mi amigo, es la vida en santidad. Así es, la Biblia nos establece la importancia de vivir una vida correcta, una vida agradable delante de los ojos de Dios. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos también otro pasaje importante escrito por el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice la Escritura: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está:
Sed santos porque yo soy santo. Así dice la palabra del Señor, así dice el Señor. Él es santo y espera que su pueblo, sus hijos, desarrollen, vivan una vida santa también. Mi amigo, todos estos pasos son establecidos por Dios en su palabra y deben ser cumplidos por todo aquel que desee ser salvo. Bien, como hemos dicho de este tema, en este estudio vamos a tratar sobre el bautismo en agua. En este estudio nos toca ver sobre la importancia del bautismo en agua. En el Antiguo Testamento tenemos una simbología del porqué de la importancia del bautismo en el Nuevo Testamento. El bautismo en agua no es un ritual, sino un acto de fe y obediencia a Dios. El bautismo en agua no es una opción, es un requisito indispensable para salvación. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por supuesto ya no dice más el que no creyere y fuere bautizado. ¿Para qué decir bautizado si con no creer no va a proceder entonces a bautizarse? Por eso dice la Escritura: más el que no creyere será condenado. Es menester entender que la palabra de Dios no es para discutir, debatir o para probar o dar una interpretación personal. No, la Biblia nos establece que la misma Biblia es su propia intérprete. Mire usted lo que dice en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es, mi amigo, la Biblia es su propia intérprete. La Biblia no contiende, sino expone lo establecido por Dios. Así es, mi amigo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 16. Mire usted lo que dice la Escritura, y esa es la razón por la que un verdadero creyente no contenderá en la palabra, no contenderá con usted, mi amigo, amiga, sino presentará la palabra de Dios, porque a través de ella Dios obrará en su vida para salvación. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 16. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Sí, mi amigo, nosotros no somos contenciosos, somos gente que hemos conocido la palabra del Señor y presentamos este camino precioso para que usted también lo conozca y alcance su salvación. La Biblia es el camino que Dios nos pone a elegir. Desde el Antiguo Testamento Dios nos muestra que Dios es un Dios caballero, un Dios que apela al corazón del hombre, un Dios que habla al razonamiento del hombre y por ende entonces le da la oportunidad de elegir y decidir cuál será el camino por el que quiera andar. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice la Escritura: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así es, mi amigo, Dios te da a elegir, y esta misma noche, a través de este mensaje, tú también tienes la opción de elegir la vida o la muerte, a través de obedecer al plan de salvación. Obedece al plan de salvación, usted alcanzará la vida eterna. Lo desecha, el camino triste es la condenación eterna. Pero veamos ahora los puntos, en este estudio, los cuales vamos a tratar. 1 es la simbología del bautismo en el Antiguo Testamento. 2, la necesidad del bautismo establecida por el Señor Jesús. 3, ¿para qué es el bautismo? 4, ¿en qué modo debemos ser bautizados? 5, ¿cuál es el método en que debamos ser bautizados? 6, ¿cuál es la importancia del nombre? 7, ¿quiénes pueden y deben ser bautizados? Y 8,
qué sucede una vez que he sido bautizado en agua? Estos son los temas que vamos a tratar a través de este estudio. Posiblemente el tiempo no nos alcance para cubrir todos los puntos, pero en un segundo programa estaremos compartiendo este tema para culminarlo. El primer punto que hemos dicho que trataremos es la simbología del bautismo en el Antiguo Testamento. Mi amigo, mi amiga, todo lo referente al modo y método de adoración que Israel debía expresar a Dios, lo fue establecido por Dios mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que nadie pone su propia forma de adorar a Dios. No. Tenía que ser adorado el Señor de la forma que Él mismo lo estableció. Nadie lo establece cómo adorar a Dios. Es Dios el que nos enseña y pide que le adoremos tal y como Él quiere. Así, Dios estableció en el Antiguo Testamento la edificación del tabernáculo. 1. Esto era algo así como el templo del Antiguo Testamento. 2. Era el lugar de reunión de Dios con su pueblo. Dios dio todas las instrucciones a Moisés y le indicó acerca de todos los muebles y utensilios que se usarían. Los muebles que podemos resaltar para nuestro estudio son la puerta del tabernáculo, que representa la fe. Se entra sin preguntas. Sí, mi amigo, en la palabra de Dios usted tiene que confiar, como Jesús dijo, poniendo a un niño en medio de sus discípulos, el que se haga como este niño, el que se haga como este niño, y un niño confía. Él no pregunta por qué, para qué, él obedece cuando recibe una orden de sus padres. Así, Dios quiere que confiemos plenamente en Él. La puerta del tabernáculo representa la fe, se entra sin preguntas. 2. El altar del sacrificio o altar de bronce representa el arrepentimiento, un lugar de muerte. 3. La fuente del lavacro representa el bautismo. El sacerdote no podía entrar a ministrar, no podía entrar al tabernáculo en sí mismo si es que antes no se lavaba. Y si entraba sin lavarse, la Biblia decía, moría. 4. El candelabro representa el Espíritu Santo que alumbra nuestra vida. 5. La mesa de los panes, que representa nuestra comunión o nuestra nueva vida en relación con Dios. 6. El altar del incienso representa nuestras oraciones a Dios. Entonces, después que el sumo sacerdote realizaba el sacrificio por el pecado del pueblo, debía cumplir con el siguiente paso importantísimo. Para entrar a ministrar en el tabernáculo, debía lavarse en agua. El propósito del lavamiento era para que no muriera al entrar al tabernáculo. Lo único que le permitía al sumo sacerdote entrar al tabernáculo era el haber sido lavado. No había otra forma ni otro requisito. Es importante entender que no hay entrada sin lavamiento. Entonces, ahora vemos el siguiente punto, la necesidad del bautismo establecida por el Señor Jesús. El Señor Jesús estableció claramente que para entrar al reino de los cielos es importantísimo ser bautizado en agua. Sí, amigo, sí, amiga, para entrar al reino de los cielos. Sin ánimo de discutir, ni acusar, ni criticar, pero déjeme decirle, he conocido lugares donde nos dicen solamente cree y cuando mueras ya estarás en la presencia de Dios. Solo confiesa a Jesús con tu boca y ya eres salvo. Mi amigo, lo siento, eso es un mensaje a medias, es un mensaje que no salva, es un mensaje antojadizo. La Biblia presenta claramente lo que Jesús dijo. En cuanto al bautismo, a la pregunta de Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3 versículo 5, Jesús respondió diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi amigo, dicho de otra forma, la pregunta sería, ¿quiere usted entrar al reino de los cielos? Tiene que nacer de agua y del Espíritu. No hay otra forma. No hay lenguaje más claro que lo que dijo el Señor Jesús. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere estar en el cielo el día que parta de esta vida? Tiene que nacer de agua, lo que significa ser bautizado en agua. Si realmente cree en el Señor Jesús y en su evangelio, mi amigo, mi amiga, tiene que ser bautizado en agua. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Amigo, amiga, si una persona muere sin ser bautizada en agua, no será salva, ni entrará en el reino de los cielos. Todo lo contrario, Jesús dijo
que será condenada. Eso quiere decir que el día que muera se acabará toda esperanza, y si no se preparó, si no cumplió lo que el Señor establece para salvación, lastimosamente, amigo, amiga, irá al infierno. El apóstol Pedro acota lo siguiente: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3:21. Amigo, amiga, sin bautismo no hay salvación. Sin salvación no hay entrada al reino de los cielos. El bautismo nos da una limpieza y perdón de conciencia, poniéndonos en paz con Dios. Vamos ahora a nuestro siguiente punto. ¿Para qué es el bautismo? Hay dos puntos importantes que brotan de la misma palabra de Dios, la Biblia, los cuales nos responde a la pregunta en este punto. El bautismo es para perdón de pecados. Amigo, podemos decir de esta manera y de una forma contundente: el bautismo solo es para perdón de pecados, punto. Mucha gente piensa que el bautismo es solo un sacramento o ritual, que el bautismo es para que los duendes no molesten a las criaturas, pero la palabra de Dios nos establece que el bautismo es para perdón de los pecados. Dice la Escritura en Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De acuerdo a lo que este versículo nos dice, podemos ver que por medio del nombre de Jesús nos viene el perdón de pecados, porque el Señor dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando el apóstol Pedro expuso la predicación del Evangelio por primera vez, la gente quiso saber qué hacer para ser salvos. La respuesta de Pedro fue que después de arrepentirse de sus pecados, debían ser bautizados en agua. Pedro dijo que ese bautismo es para perdón de pecados. Versículo 37 del libro de los Hechos dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38 del capítulo 2 de los Hechos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es, esta lectura del libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Cuando Pablo tuvo su encuentro con Dios, le fue enviado a Ananías para que viniese y orase por él y le dijera lo que era necesario hacer. Ananías, entre otras cosas, le dijo a Pablo lo siguiente: ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amigo, amiga, definitivamente la palabra de Dios nos expone que el bautismo en agua es para perdón de pecados. El bautismo es para salvación. Sí, mi amigo, la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el bautismo es para salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por medio de este versículo, Marcos 16:16, en la palabra de Dios, queda claramente establecido y sin lugar a dudas que el bautismo es para salvación. No es opcional, no es si lo deseas, no es solo para los que desean ser predicador de la palabra del Señor o pastor. No. Amigo, amiga, tú necesitas ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo si deseas ser salvo. Dice la Escritura, otra vez el apóstol Pedro escribiendo: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amigo, amiga, así como en los tiempos de Noé la gente mala pereció por agua para que los que hacían el bien continuasen viviendo, también nosotros debemos ser bautizados para que todo lo malo, negativo, pecaminoso o que no agrada a Dios sea quitado de nuestra vida y podamos seguir viviendo para Dios en un buen hacer. Finalmente, en cuanto a este punto,
Recordemos una vez más lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Juan 3:5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amigo, amiga, no ser nacido de agua significa no ser bautizado en agua. No ser bautizado en agua significa no entrar en el reino de Dios. Por ende, esto significa no ser salvo. Aleluya. Amigo, nuestra siguiente pregunta o punto es, ¿en qué modo debemos ser bautizados? En cuanto a este punto, la palabra de Dios nos presenta en una forma clara y contundente la manera o modo en que una persona debe ser bautizada. Todo bautismo en la Biblia es hecho por inmersión. Inmersión significa la acción de introducir o introducirse algo en un fluido. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir o zambullir. Un ejemplo importante, o quizás decimos los ejemplos importantes en cuanto a bautismos, los tenemos en la misma palabra de Dios. Pablo nos explica qué significa ser sumergido o zambullido en el sentido espiritual. Dice la Escritura en Romanos 6, 3 al 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, versículos 3 y 4. Claramente el apóstol Pablo nos dice que el ser bautizado en agua es ser bautizado en la muerte del Señor Jesús. O sea, que así como Él fue sepultado después de muerto, así nosotros al ser bautizados estamos siendo sepultados espiritualmente después del arrepentimiento, que el arrepentimiento significa o representa la muerte espiritual. Sabemos que una persona consciente y en cuanto a haber fallecido, sabemos que una sepultura consiste en enterrar todo el cuerpo bajo tierra, o todo el cuerpo es puesto en un nicho y ninguna parte del cuerpo queda fuera. De tal manera que como el bautismo simboliza sepultura, debemos ser sumergidos, sepultados totalmente. Colosenses 2:12 nos dice lo siguiente el apóstol Pablo: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La Biblia prueba que el bautismo es por inmersión. Ejemplo, durante el ministerio del Señor Jesús, dice la Escritura en Mateo 3:13, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Jesús fue bautizado en el río Jordán porque había mucha agua. Segundo, tenemos a Juan el Bautista, bautizaba donde había mucha agua. ¿Por qué? Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. ¿Por qué era necesario muchas aguas si fuera el bautismo, si fuera que el bautismo es solo por aspersión o rociamiento? Era necesaria mucha agua para que todo el cuerpo fuera sumergido, mi amigo. Por eso no hay bautismo por aspersión o salpicadura de agua. No, el bautismo es por inmersión, cuerpo completo cubierto por el agua. Un eunuco alto funcionario del reino de Etiopía se bautizó donde había suficiente agua. Dice la Escritura en el libro de los Hechos también. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron, dice la Escritura, del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Sí, mi amigo, esto es lo que aconteció con un hombre que andaba buscando de Dios, andaba buscando el plan de salvación. Este relato lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40. Sí,
Léalo, mi amigo, mi amiga, y usted verá la realidad de la palabra de Dios. Y por cierto, este pasaje nos muestra que una persona no tiene que estudiar un mes, un año, 3 años para tomar la decisión de bautizarse. Este eunuco entendió en 5 minutos quizás lo que era necesario para su salvación y procedió a obedecer la Escritura. Mi pregunta esta noche, amigo, ¿está usted listo? Claramente podemos ver que el hecho de descender al agua nos habla de mucha agua y lo mismo nos enfoca el hecho de subir del agua. Esto era necesario debido a que el bautismo sería por inmersión. La Biblia es muy clara, enfática y determinante. Usted y yo necesitamos obedecer a la palabra de Dios, no a las enseñanzas o pensamientos de los hombres, no a las interpretaciones, enfoques o doctrinas de iglesias que no se ajustan a la palabra de Dios, no a conceptos personales o religiosos que no están fundamentados en las santas escrituras, la palabra de Dios. La Biblia establece que el bautismo es por inmersión. De esa manera nos identificamos con la sepultura del Señor Jesucristo. Aquí podemos recordar que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Bien, mi amigo, estamos llegando a la culminación de nuestro tiempo en este programa y pues estaremos dejando nuestro estudio aquí hasta un siguiente programa donde continuaremos con nuestra próxima pregunta. ¿Cuál es el método en que debemos ser bautizados? Un punto muy importantísimo también, mi amigo. Entonces, gracias a Dios por este tiempo, gracias por habernos dado el privilegio de compartir con usted la palabra de Dios y sobre todo la oportunidad que usted pueda escuchar lo que necesita para ser salvo. Le dejo con esta preciosa alabanza por unos minutos. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Redescubriendo verdades. De ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti. Así es, mi amigo, mi amiga, Dios quiere entrar en tu vida, Él quiere obrar en tu vida y déjeme decirles lo más precioso que puede pasarle. Por eso usted necesita saber qué hacer para que eso ocurra. Tenga fe, lea la palabra de Dios y deje que su fe crezca, se desarrolle y lo lleve al siguiente paso en obediencia a Dios. Arrepiéntase de sus pecados, dé la espalda al pecado y al mundo y vuelva a Dios. Bautícese en agua en el nombre de Jesucristo para que todos sus pecados sean perdonados. Reciba un regalo precioso de Dios que es la llenura, la unción, el poder del Espíritu Santo y a partir de allí usted tendrá la fuerza para vivir una vida agradable para Dios. Sí, mi amigo. Bien, gracias a Dios entonces por este privilegio. No se olvide, ya hemos llegado al día importante del inicio de nuestra campaña en la ciudad de Chimbote. Sí, ¿quién es Jesús de veras? Aleluya, en la ciudad de Chimbote, empezando esta noche a 23, mañana 24 y el domingo 25. No se olvide, si es posible y usted nos escucha en la ciudad de Chimbote, acérquese a Girón Arica con Merino.
Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta noche. Ha sido un gusto estar con ustedes. Pues será hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Levanta tu cántico al Señor.